Hola, ¿cómo están? Vamos a deducir lo que es la ecuación de la continuidad. Vamos a deducir la ecuación de la continuidad con la imagen que viene en su material de apoyo. En este caso, tenemos una sección de tubería con dos diámetros, ¿sí? Entonces aquí tenemos una sección con un diámetro mucho menor al que está aquí. Aquí hay un ensanchamiento de la tubería. Por lo tanto, es un tramo de tubería donde hay dos diámetros. Un diámetro, dos diámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos el punto uno. Aquí está marcado como el punto número uno. Y acá tenemos un punto número 2. ¿Ok? Si yo le pongo un manómetro aquí, como está en la imagen, me va a marcar una presión uno, o sea, en el punto número uno, y una presión en el punto número 2. Si fluye un fluido del punto uno hacia el punto número 2, yo voy a llevar una velocidad uno en esta sección. Y voy a considerar una elevación uno en el punto número uno. Y de igual forma, en el punto número 2 me va a llevar una velocidad muy distinta a la que está aquí, por obvias razones en el que hay un ensanchamiento en la tubería. Por lo tanto, aquí voy a tener una velocidad 2 en el punto 2 y voy a tener una elevación 2. ¿Sí? Esto que estoy explicando prácticamente es la base para cualquier sistema de tuberías que se va a ver más adelante. Y vamos a empezar con lo que es la deducción de la ecuación de la continuidad. Después vamos a ver la ecuación de Bernoulli y terminamos con la ecuación de la energía. Esta ecuación de la continuidad está limitada. Si se dan cuenta, yo no tengo ninguna bomba, ¿sí? Una bomba que me agregue energía a mi sistema. No tengo una turbina que me retire energía de mi sistema. Y voy a considerar que las pérdidas de aquí a acá son despreciables. Por lo tanto, a solamente así voy a poder aplicar lo que es la ecuación de la continuidad. Si yo llegara a tener algún aditamento del punto uno al punto 2, yo ya no puedo ocupar la ecuación de la continuidad, le entraría con la ecuación de la energía, ¿sí? Porque en la de Bernoulli tampoco. Entonces, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos a deducirla. En su material de apoyo dice que un fluido que fluye de la sección uno a la sección 2 con una rapidez constante, la cantidad de fluido que pasa en cualquier sección en cierto tiempo dado es constante. ¿Qué está diciendo? De que el fluido que pasa en este, o la cantidad de fluido que pasa aquí, va a ser exactamente igual aquí. Es decir, lo que entra, sale. Entonces a eso se le conoce como la ecuación de la continuidad. Si lo vemos de un punto de flujo másico, ¿sí? Si lo vemos de un punto de flujo másico, quiere decir que el flujo másico que está aquí o que pasa en el punto uno es igual al punto 2. Y de ahí deducimos esta ecuación. Por lo tanto, el flujo másico en el punto uno es igual al flujo másico en el punto número 2. Pero ¿cómo se calcula el flujo másico? Si ustedes lo recuerdan, en las secciones, en las hojitas que vienen arriba de esta unidad, de esta semana, perdón, viene la deducción de cómo calcular. Cuando, cuando vemos lo que es el cálculo de fluido de masa, vamos a ocupar lo que es la densidad, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación del flujo másico en el punto uno va a ser el equivalente a la densidad en el punto uno multiplicado por el gasto en mi punto uno. Esto es igual a la densidad en el punto 2 por el gasto que pasa en el punto número 2. Pero si ustedes recuerdan que el gasto es igual al área por la velocidad,
pues solamente lo voy a sustituir. ¿Y cómo quedaría mi ecuación? Me quedaría la densidad en el punto 1 multiplicada por el área en el punto 1 por la velocidad en el punto 1 va a ser igual a la densidad en el punto número 2 por la velocidad en el punto 2 por, perdón, me brinqué el área en el punto 2 por la velocidad en el punto 2. Ahora, como de aquí a aquí vamos a suponer que el fluido es el mismo y está a las mismas condiciones. Condiciones me quiero decir que está en la temperatura, no varía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La densidad, esta ecuación pasaría como a la densidad multiplicada por el área 1 por la velocidad en el punto 1 va a ser igual a la densidad por el área 2 por la velocidad 2. Hay un artificio matemático y bueno, nosotros ya conocemos que si existe una variable que está en un extremo y está en el otro extremo, estas variables automáticamente se cancelan. Y bueno, sería si yo quisiera despejar esta densidad, pasaría esta está multiplicando, pasaría dividiendo y se cancelaría, ¿no? Entonces de ahí viene. Pero ya no lo vamos a hacer porque nosotros ya conocemos o ya sabemos este artificio matemático que esta densidad con esta densidad se cancelan y la ecuación me va a quedar área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. A esto se le conoce como la ecuación de la continuidad. Ok. ¿Cuándo vamos a ocupar la ecuación de la continuidad? Cuando nos pidan alguna velocidad en el punto, en cualquiera de estos puntos, ¿sí? El área es muy fácil de calcularlo porque en este punto, pues yo puedo ir en campo y puedo tomar el diámetro de la tubería, tanto en la sección 2 como en la sección 1, ¿no? Y con el diámetro, pues acuérdense que el diámetro, perdón, el área la calculamos con el diámetro al cuadrado, perdón, es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, estas áreas yo las puedo calcular muy sencillo en campo, solamente tomando el diámetro interno de cada extremo de mi tubería, y yo puedo calcular el área 1 y el área 2. Necesito saber a fuerza la velocidad que lleva en un punto para yo determinar la velocidad en otro punto, ya sea esta o esta. Entonces es cuando hay la aplicación. Entonces es lo que vamos a hacer. El ejemplo que viene en su ejercicio me dice que en la figura 3.6, que es la misma, ¿sí? Se las estoy poniendo aquí, los diámetros interiores de la tubería de la sección, los diámetros de la sección son, para el diámetro 1 me están diciendo que son 50 milímetros, y para el diámetro 2 son 100 milímetros. Sí, aquí los tengo. Y me están diciendo que fluye agua a 70 grados centígrados. Esto lo vamos a obtener, ¿de dónde lo vamos a obtener? De los apéndices que yo se los di, ¿sí? Entonces las propiedades de mi fluido, que en este caso es agua, yo las puedo obtener de los apéndices. Y me están dando la velocidad promedio de 8 metros por segundo en la sección número 1. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 es igual a 8 metros por segundo. ¿Qué me están pidiendo? Calcular la velocidad en la sección 2, la rapidez de flujo de volumen, la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa.
vamos a calcular el A, que es la velocidad en la sección 2 con la ecuación de la continuidad. Y estas tres fórmulas las vamos a calcular con los que estamos viendo el video. Vean el video para que vean cómo se calculan. Igual viene en su material de apoyo. Para el inciso A, ¿qué me están pidiendo? Calcular la velocidad en la sección 2. ¿Cómo la voy a calcular? Con la ecuación de la continuidad. Y la ecuación de la continuidad, acuérdense que es área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. De aquí, de estos datos, puedo esta y esta, ya las voy a poner palomita porque sí lo puedo calcular con los diámetros. Entonces vamos a calcular los diámetros. Igual voy a ponerle palomita a esta porque la velocidad 1 también me la están dando. Y con estos diámetros voy a calcular el área en la sección 1 y el área en la sección 2. Entonces vamos a calcular las áreas. Aquí voy a calcular el área 1 y esto me da 1963.5 milímetros cuadrados. Ahora voy a calcular el área 2. Con esta fórmula calculo el área 2 y me da 7854 milímetros cuadrados. Miren, no es necesario cuando vayamos a calcular alguna velocidad, ya sea en el punto 1 o en el punto 2, no es necesario hacer la conversión. Por decir, aquí los diámetros me lo están dando en milímetros, no es necesario convertirlos a metros. ¿Por qué? Porque al despejar ahorita la velocidad 2, esta área la voy a mandar para acá, entonces va a quedar área 1 entre área 2, y al quedar ahí me van a quedar milímetros cuadrados sobre milímetros cuadrados y bueno, se va a cancelar, ¿no? Entonces no es necesario. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Estoy reescribiendo la fórmula acá abajo. Lo que vamos a despejar es la velocidad 2. Así me queda despejada, hacemos la sustitución y calculamos la velocidad 2. Aquí ya hice la sustitución y me da de resultado, bueno, aquí lo que yo les decía, este milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se hace en la unidad y me va a quedar la velocidad en metros por segundo. Esto me va a dar un aproximado a ustedes de 2 metros por segundo. A mí me da 2.0000004676, pero lo dejamos en 2 metros por segundo. Entonces ya tenemos calculado el inciso A. Vamos a calcular el inciso B. Para el inciso B me están pidiendo calcular el gasto o la rapidez de flujo de volumen o el flujo de volumen. Para esto vamos a utilizar Q y acuérdense que la fórmula de Q es igual al área por velocidad. ¿Sí? Entonces esto me quedaría como fórmula área por la velocidad. Aquí ustedes pueden ocupar el área que gusten, ¿sí? Ya sea en la sección 1, ya sea en esta sección o en la sección 2. Es más, yo voy a hacer una, pero si ustedes quieren corroborarlo, háganlo con el gasto con el área que ustedes quieran. Solamente que acuérdense que en este punto la velocidad va a 8 metros por segundo y la velocidad en el punto 2 nos dio 2 metros por segundo, es lo que yo les decía. Entonces nada más es lo que tienen que tener en cuenta. Yo lo voy a calcular aquí con el área 1 y velocidad 1. Ojo chiquitines, aquí sí ya las unidades tienen que ir en el sistema internacional. Entonces lo que vamos a hacer es el área que sí la tengo en milímetros cuadrados, que son 1963 milímetros cuadrados, hay que pasarlos a metros, ¿sí? Metros cuadrados. Para eso requerimos saber cuánto equivale y bueno, factores de conversión, como lo hacíamos en la materia de física. Es lo que vamos a hacer. Y bueno, sabemos que un metro tiene 1000 milímetros, entonces por lo tanto aquí voy a elevar al cuadrado
los dos extremos. Acuérdense que se debe de quedar siempre de un lado la unidad, como lo veíamos en física, y del otro lado voy a elevar los 1000 milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí estoy elevando al cuadrado las dos partes, y un metro cuadrado es aproximadamente, no es aproximadamente, es 1.000.000. 1.000.000 son 6 ceros, milímetros cuadrados. Si entonces hacemos el cambio, aquí ya voy a hacer la conversión. Como está milímetros cuadrados, si es lo que quiero eliminar, lo pongo abajo. Con esto automáticamente esto y esto se cancelan y me va a quedar metros cuadrados. Aquí ya tengo mi conversión y bueno, ya los tengo a metros cuadrados, entonces ya puedo calcularlo. Hago la sustitución y me da 0.01578 metros cúbicos por segundo. El metros cúbicos viene del metro cuadrado por un metro, me va a dar metros cúbicos sobre segundo. Entonces yo ya tengo calculado el inciso B. Ahora vamos a calcular el inciso C. En el inciso C me están pidiendo calcular el flujo de masa, perdón, la velocidad de flujo de peso, que es la letra W, y donde va peso, pues acuérdense que pues va el peso específico multiplicado por Q, que es mi gasto, ¿sí? Que lo acabamos de calcular ahorita. Yo les comentaba de dónde vamos a sacar esto. Lo vamos a sacar de los apéndices. Entonces esto lo sacamos por apéndices y hacemos la sustitución. Hago la sustitución. Este es el valor del peso del agua a 70 grados centígrados. Y esto es lo que calculamos. Esto me da aproximadamente 0.151 kilonewtons por segundo. Aquí si se dan cuenta, este con este se eliminan, o sea, hace la unidad. Ya tenemos calculado el inciso C, ahora vamos a calcular el inciso D. Para el inciso D me están pidiendo calcular el flujo de volumen de masa, y acuérdense, cuando vemos masa va la densidad multiplicado por mi gasto. Esta también la vamos a obtener por apéndice. Hacemos la sustitución y nos da aproximadamente 15.36 kilogramos por segundo. También, si se dan cuenta, este metros cúbicos con este metros cúbicos se van y me quedan kilogramos sobre segundo. Con esto terminamos el ejercicio, muchachos. Recuerden que la ecuación de la continuidad realmente nos sirve para encontrar las velocidades en dos secciones de tubos muy similares a esta, ¿sí? Recuerden que aquí lo que pase, el flujo, ya sea del que ustedes quieren, el flujo de volumen el flujo de masa o de peso, va a ser igual al flujo que pasa acá. Sí, entonces haciendo una recapitulación, acuérdense que el gasto en el punto 1 va a ser igual al gasto en el punto número 2. Cuando les pregunten por dónde pasa más caudal o más flujo, si en la sección 1 o en la sección 2, la respuesta es que es lo mismo, porque esto es la ecuación de la continuidad. Muchas gracias.